Hoy el frutal que tenemos enfrente nos va a regalar una deliciosa receta. Hermoso día para estar en la huerta. Además, es un muy lindo día para hacer una receta. Este es el frutal responsable de este video, el cual es un frutal andino. Se lo conoce como tumbo o también como curuba o taxo. Hoy estos frutos se van a convertir en un pan de sabor dulce. Ahora voy a cosechar algunos de estos frutos, los voy a llevar a la cocina y ahí me voy a poner manos a la obra. Bueno, acá ya tenemos los frutos de este fantástico frutal andino. Para el que no conoce este frutal, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente, al finalizar este video, se los voy a dejar junto a otros videos recomendados. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Vamos a agarrar los frutos y los vamos a cortar así por el medio. Y va a aparecer su aromática y deliciosa pulpa. Ahora, utilizando una cuchara, le vamos a retirar la pulpa al fruto. Le retiramos toda la pulpa y ahí está, su aromática pulpa en un bol. Necesitamos obtener 250 centímetros cúbicos de pulpa. Bueno, acá ya tenemos 250 centímetros cúbicos de pulpa. Les cuento que para esta receta voy a utilizar tanto la pulpa como las semillas del fruto. Las semillas son comestibles y además son masticables, así que le van a aportar una buena textura al pan. Para el que no le guste sentir las semillas en el pan, lo único que debe hacer, llegado este momento, es colar la pulpa y luego seguir con el proceso. Bueno, ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta. Bueno, por acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. Ahora les cuento cuáles son y qué cantidad vamos a necesitar de cada uno. Bueno, por acá tenemos el ingrediente estrella, pura pulpa aromática de tumbo, curuba o taxo. Para esta receta vamos a utilizar una compotera de pulpa, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Por acá tenemos harina leudante. Para esta receta vamos a utilizar medio kilo o el equivalente 500 gramos. Por acá tenemos un huevo. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Por acá tenemos 200 gramos de azúcar. Por acá una copita de leche o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá una copita de aceite o el equivalente 7 cucharadas. Ahora a ponernos manos a la obra. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, la pulpa de la fruta, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora
mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora incorporamos la harina. Ahora vamos a ir incorporando de a poco toda la harina leudante y vamos mezclando con el tenedor. Incorporamos así toda la harina y continuamos. Bueno, con la incorporación de la harina leudante ya está lista la mezcla para hacer el pan. Ahora vamos al siguiente paso. Antes les cuento que el aroma que está regalando esta mezcla es delicioso. Ya quiero que se haga este pan. Ahora vamos a utilizar un molde, al cual le vamos a pasar por dentro un paño o papel de cocina mojado en aceite. Y esto lo hacemos para que el preparado no se pegue. Bueno, una vez que aceitamos el molde, ahora le agregamos la mezcla. Bueno, una vez que agregamos la mezcla o masa en el molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan cuánto tiempo va a demorar para que esté listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Bueno, listo. Tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo nuestro pan. Ahora les muestro cómo darse cuenta cuando ya está listo el pan. Lo que debemos hacer es agarrar un cuchillo y pinchar el pan. Si el cuchillo sale limpio, sin masa pegada, ya está listo. Como en este caso, no salió con masa pegada, así que ya está listo. Ahora voy a dejar enfriar y luego a presentar. Bueno, una vez que dejé enfriar, desmoldé y luego presenté. Ya puedo decir, trabajo realizado. Miren qué linda pinta que tiene este pan. Además, les cuento que tiene muy buen aroma. Ahora lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo quedó por dentro. Bueno, miren cómo quedó por dentro este pan de sabor dulce. Ahí se observan sus semillas. Ya mismo voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce, o lo que también se podría llamar torta, de un fruto que es delicioso. Se trata del tumbo, también conocido como curuba o taxo. Acá tengo una porción, voy a pasar a probarlo y les cuento. Vamos, a lo más lindo, a probar se ha dicho. Mm, de 10. Voy a probar un poquito más y luego les describo el sabor. Mm, increíble, ya les cuento. Quedó muy bueno y por dos cosas. Es un sabor afrutado y que podría describir a una mezcla de cítricos entre pomelo, limón y naranja. Hay un sabor bien cítrico en este pan que quedó increíble. Y lo otro que me gustó y mucho es la textura que regalan las semillas cuando las masticamos. Eso quedó muy bueno. Igualmente, como les dije previamente cuando estaba realizando el pan, las pueden retirar sin problema para aquella persona que no le gustan las semillas en un pan.
Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero sobre todo probarlo. Los videos de recetas me encantan probarlos. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy porque voy a seguir comiendo de este pan de sabor dulce de Tumbo, Curuba o Taxo. Nos vemos. ¡Chau!